¿Qué pasaría si te dijera que algunos de los gobernantes más poderosos de la historia no solo eran crueles? ¿Estaban absolutamente retorcidos más allá de la imaginación? Hoy, nos estamos sumergiendo en la vida de 4 hombres que hicieron que Hitler se viera manso en comparación. Confía en mí, lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que piensas sobre el poder para siempre. En las montañas brumosas de Wallachia del siglo XV, surgió un hombre cuyo nombre todavía hace que la gente temble. Vlad III Drácula, sí, el verdadero Drácula, estaba a punto de convertirse en el asesino más sádico de la historia. Un escritor italiano dijo que era un hombre de ferocidad increíble y crueldad, un flagelo para toda la humanidad. Pero aún no has escuchado nada. Nacido en noviembre de 1431 en Sighisoara, Transilvania, Vlad fue el segundo hijo de Vlad II Drácula. Su padre pertenecía a la Orden del Dragón, un grupo de caballeros que lucha contra el Imperio Otomano. El nombre Drácula literalmente significa hijo del dragón. Poco sabía alguien que el hijo de este dragón respiraría fuego y terror en la tierra como nadie antes que él. La casa donde nació Vlad sigue en pie hoy. Ahora es un restaurante que sirve platos con temática de Drácula. ¿Cómo es eso para la ironía? Pero aquí es donde las cosas se retorcen realmente. En 1442, cuando Vlad tenía solo 11 años, sucedió algo que lo convertiría en un monstruo. Él y su hermano menor Radu fueron enviados como rehenes a la corte otomana del sultán Murad II. Imagine esto, 2 jóvenes, arrancados de su familia, arrojados a manos de sus enemigos. Esto no era solo cautiverio, fue una guerra psicológica en su máxima expresión. Durante estos años oscuros, Vlad aprendió el cruel arte del empalamiento de sus captores otomanos. No tenían idea de que estaban creando su propia peor pesadilla. Cuando Vlad regresó a Wallachia en 1448, descubrió algo que lo empujaría por completo al borde. Su padre y su hermano mayor habían sido asesinados, víctimas de una conspiración por nobles locales llamados boyares. Pero obtenga esto, su padre había sido enterrado vivo por estos boyaros, y su hermano mayor le quemó los ojos con hierros calientes antes de ser enterrado vivo también. ¿Te imaginas la ira? ¿La sed de venganza? En 1456, Vlad agarró el trono, y fue entonces cuando comenzó el verdadero horror. Su método preferido de ejecución le ganaría el apodo que todavía aterroriza a las personas hoy, Vlad el Empalador. Esta no fue su ejecución típica. El empalamiento consistió en forzar a las víctimas a estacas de madera afiladas, a menudo dispuestas en círculos perfectos alrededor de las ciudades. La agonía podría durar días, con algunas víctimas persistentes durante semanas antes de finalmente morir. Pero aquí está la parte enferma. Vlad no estaba satisfecho con la tortura simple. Variaría la altura de las apuestas basadas en el rango o el crimen de la víctima, creando lo que los testigos llamaron un bosque de sufrimiento. Incluso tenía estacas lacadas y redondeadas para evitar que las víctimas se deslizaran demasiado rápido. ¿Por qué? Para que su agonía dure más, por supuesto. Uno de sus actos más notorios ocurrió en el día de San Bartolomé, el 24 de abril de 1459. Vlad invitó a cientos de boyras y sus familias a una fiesta de Pascua. Estos eran los mismos nobles que sospechaba que traicionaron a su familia. Lo que sucedió después te sorprenderá, tenía los 500 empalados en el lugar durante la cena. Pero espera, empeora. Luego obligó a la nobleza restante a marchar 50 millas al castillo de Poenari, donde reconstruirían su fortaleza de montaña. Este castillo sigue en pie hoy, encaramado en un acantilado como un monumento a su paranoia y crueldad. Y esto es solo el comienzo del reinado de terror de Vlad. Lo que le hizo a los enviados turcos hará que tu sangre se enfríe. ¿Crees que clavar el turbante de alguien para su cabeza suena imposible? Bueno, Vlad el Empalador demostró que no era solo posible, fue su idea de diplomacia. Cuando los enviados turcos se negaron a quitar a sus turbantes en su presencia, citando la costumbre religiosa, Vlad los clavó directamente en sus cráneos. Esto no fue una violencia aleatoria,
Este fue un mensaje calculado para el sultán Mehmed II de que Vlad no se inclinaría ante nadie. Según el historiador griego Laonicus Chalcondiles, Vlad justificó este horrible acto diciendo, «Te he hecho esto para que puedas aprender a mantener tus costumbres incluso cuando vayas a países extranjeros». Imagine la audacia, convertir el respeto religioso en una sentencia de muerte. Pero la escala de las atrocidades de Vlad estaba más allá de todo lo que el mundo había visto. Los informes contemporáneos afirman que empaló a 20.000 personas fuera de la ciudad de Brasov en 1460. Incluso si este número es exagerado, piense en el terror que inspiró. Un folleto alemán de 1521 describe cómo Vlad ordenó que 600 comerciantes transilvaníes se empalaron en un solo día, sus cuerpos se pudrieron al sol. Esto es lo que hace que Vlad sea realmente aterrador, su crueldad tenía un propósito. Su reinado coincidió con la expansión del Imperio Otomano en Europa y se veía a sí mismo como el último defensor del cristianismo. En 1462, cuando Sultán Mehmed II lideró a 150.000 hombres en Wallachia, Vlad no solo se defendió, convirtió la guerra en tortura psicológica. Envenenó pozos, quemó cultivo y realizó redadas nocturnas que llevaron a los soldados otomanos al borde de la locura. Una redada, conocida como el ataque nocturno, tuvo lugar el 17 de junio de 1462. Vlad se disfrazó de un soldado turco y dirigió una pequeña fuerza directamente al campamento otomano. Casi llegó a la tienda del sultán antes de ser descubierto. La pura audacia de este movimiento muestra que estás tratando con alguien que operaba en un nivel completamente diferente. Pero lo que sucedió después creó una de las escenas más horribles de la historia. Cuando el ejército otomano se acercó a Targoviste, se enfrentaron a lo que se conoció como el Bosque de los Empalados. Imagine esto, 20.000 cadáveres empalados que se extienden por millas, dispuestos como una instalación de arte retorcido. La vista era tan horrible que Mehmed II, el mismo hombre que conquistó Constantinopla, se volvió con disgusto. Un cronista con el sultán escribió, el ejército del sultán se encontró con un campo con estacas de aproximadamente 3 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. Y había grandes apuestas en las que podían ver los cuerpos empalados de hombres, mujeres y niños, unos 20.000 de ellos. Había bebés adhertos a sus madres en las apuestas y las aves habían hecho nidos en sus entradas. ¿Te imaginas ser un soldado y ver eso? Esto no era solo la guerra, este era terrorismo psicológico a escala industrial. La reputación de crueldad de Vlad se extendió más allá del campo de batalla de una manera que hará que su estómago gire. Se decía que cenaba entre bosques de víctimas empaladas, a veces sumergiendo su pan en su sangre. Una historia cuenta cómo se cortó las narices de prisioneros turcos y los envió de regreso al sultán en capturas, junto con una carta que se jactaba del recuento de matar a sus hombres. A pesar de toda esta brutalidad, Vlad era conocido por su estricta aplicación de la honestidad y la castidad. Según la leyenda, colocó una copa dorada en la plaza central de Targoviste. La copa permaneció intacta durante su reinado porque los ladrones temían las consecuencias. El poeta rumano Mihai Eminescu inmortalizó esto en verso, en Targoviste en la plaza, se ha instalado una copa dorada. Ningún ladrón se atreve a robarlo allí, por miedo a Vlad el empalado. Pero incluso los monstruos pueden caer, y lo que le sucedió a Vlad a continuación demuestra que el karma a veces funciona de maneras misteriosas. Incluso los tiranos más aterradores no pueden escapar de su destino, y la caída de Vlad provino de la fuente más inesperada, la traición de sus propios aliados. En 1462, fue depuesto y pasó años en cautiverio en Hungría bajo el rey Matías Corvinus. Imagine esto, el hombre que aterrorizó a un imperio entero ahora encerrado en el castillo de Visegrad, luego más tarde en Buda. Pero aquí está la ironía retorcida. Durante su encarcelamiento, según los informes, Vlad conoció a su segunda esposa, que se cree que es un primo del rey Matías. Incluso en cautiverio, estaba planeando su regreso. Y en 1476, recuperó brevemente el trono, solo para ser asesinado en la batalla cerca de Bucarest más tarde ese mismo año.
Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio que los historiadores aún debaten. Algunas cuentas afirman que fue traicionado por sus propios hombres, un final apropiado para alguien que no confiaba en nadie. Supuestamente su cabeza fue cortada y presentada al sultán otomano Mehmed II como prueba de su muerte. El cazador finalmente se había convertido en el cazado. Ahora, aquí es donde la historia de Vlad se vuelve realmente interesante. En Rumanía hoy, a menudo se lo ve como un gobernante duro pero solo que defendió su tierra contra invasores extranjeros. Su imagen aparece en los sellos postales rumanos y hay estatuas de él en todo el país. Sin embargo, para gran parte del mundo occidental, sigue siendo un símbolo de crueldad sádica, vinculado para siempre con el conde de vampiro ficticio de Bram Stoker, Drácula. El personaje de 1897 de Stoker se inspiró directamente en la reputación de Vlad por la crueldad y su patrónima Drácula. El castillo en Bran, aunque no históricamente relacionado con Vlad, se ha convertido en una gran atracción turística conocida como Castillo de Drácula. Mientras tanto, el verdadero castillo de Poenari, donde Vlad realmente vivió, recibe muchos menos visitantes, pero ofrece una conexión más auténtica con este monstruo histórico. Los arqueólogos continúan buscando la tumba de Vlad, y algunos creen que puede estar ubicado en el monasterio en la isla Snagov al norte de Bucarest. Como escribió el historiador rumano Neagut Jubara, Vlad Drácula era un hombre de su tiempo, un momento en que la vida era barata y la muerte era en todas partes. Era cruel, sí, pero también era un defensor de su tierra y su fe. Pero si crees que Vlad fue malo, espere hasta que conozcas a nuestro próximo gobernante. Mientras Vlad aterrorizaba las montañas de Guayachia, otro monstruo estaba a punto de desatar el infierno en el mayor imperio que el mundo había conocido. En Roma, durante el apogeo de su poder, surgió un emperador cuyo nombre se convertiría en sinónimo de locura, crueldad y el concepto mismo de corrupción absoluta. Nerón Claudio César Egastes Germanicus nació el 15 de diciembre, 37 DC, y gobernaría de 54 a 68 DC. Su reinado no sería recordado por los triunfos, sino por excesos que sorprenderían incluso a los romanos endurecidos por la batalla. Historiador romano Suetonio escribió que Nero era un hombre que no ahorró gastos y soñaba con lo imposible. Como el último de la dinastía Julio-Claudiana, Nero llegó al poder con solo 16 años, luego de la sospechosa muerte de su padre adoptivo, el emperador Claudio. Aquí es donde se oscurece realmente. Muchos creían que su propia madre, Agrippina la más joven, había envenenado a Claudio para asegurar la posición de su hijo. El historiador Tácito informa que Agrippina usó hongos envenenados para terminar con la vida de Claudio. Pero este drama familiar matricida fue solo el acto de apertura de un reinado que sería definido por el derramamiento de sangre y la locura. Lo que Nerón le hizo a su propia madre hará que el empalado de Vlad se vea como el juego del niño. Los primeros años de la regla de Nerón en realidad mostraron prometedor, y eso es lo que hace que su transformación en un monstruo sea tan aterrador. Guiado por el filósofo Séneca y el prefecto pretoriano de Burrus, el joven emperador inicialmente redujo los impuestos. Ayudó a las ciudades golpeadas por desastre e incluso permitió a los esclavos presentar quejas contra maestros injustos. Este periodo se llamó Quinquennium Neronis, los 5 buenos años de Nero. Pero debajo de esta superficie prometedora, una lucha de poder mortal se estaba gestando entre el adolescente y su madre controladora. En 59 DC, esta tensión explotó en uno de los actos de matricidio más impactantes de la historia. Nerón no solo mató a su madre, orquestó una trama de asesinato elaborada que haría que los thrillers de crímenes modernos parecieran mansos. Primero, trató de hundir su barco en la bahía de Nápoles. Cuando eso falló, envió asesinos para terminar el trabajo. Cuando Agrippina se enfrentó a sus asesinos, según los informes, gritó, «Esmite un vientre», señalando la parte del cuerpo que había dado a luz a su hijo asesino. Este matricidio sorprendió incluso a los romanos endurecidos por la batalla y marcó el momento en que la máscara de Nero finalmente se escapó. Con la influencia de su madre desaparecida, surgió el verdadero Nerón y fue absolutamente aterrador.
Comenzó a obligar al público a soportar recitales de horas de su poesía y actuaciones musicales. Los que se atrevieron a quedarse dormidos o intentaron irse fueron gravemente castigados. Los soldados sellarían las puertas, atrapando a los espectadores adentro. Suetonio cuenta que las mujeres en la audiencia realmente darían a luz durante estas actuaciones de maratón y los hombres fingirían la muerte solo para escapar. Pero los delirios artísticos de Nero alcanzaron su punto máximo en los Juegos Olímpicos de 67 DC. Sobornó a los funcionarios para posponer los Juegos durante un año solo para poder participar. A pesar de caerse de su carro y no terminar la carrera, Nero recibió coronas de victoria en cada evento en el que ingresó. La audacia es casi increíble. Luego llegó la noche que siempre grabaría el nombre de Nero en infami, 18 de julio, 64 después de Cristo. Un gran incendio estalló en Roma, furioso durante 6 días y 7 noches. El incendio destruyó 3 de los 14 distritos de Roma y se dañó severamente a otros 7. Mientras Nero estaba en Antium cuando comenzó el incendio, los rumores se extendieron rápidamente de que había ordenado que la conflagración despejara espacio para sus proyectos de arquitectura. La imagen de Nerón tocando su lira mientras Roma quemó podría ser leyenda, pero esto es lo que es realmente escalofriante. Algunos relatos sugieren que realmente vio el fuego desde la torre de Maecenas, recitando su poema sobre la caída de Troya. El poeta romano Juvenal luego escribió: ¿quién no querría garabatear sátiras cuando se enfrentan a una ciudad como esta? Después del incendio, Nero lanzó un programa de reconstrucción masivo, incluido su opulento Domus Aurea, la Casa de Oro. Este complejo del palacio cubrió casi 200 acres y presentaba techos de hojas de oro, gemas preciosas y una estatua de 120 pies de altura del propio Nerón. El comedor giratorio rociaba constantemente a los invitados con perfume y pétalos de flores. Para financiar esta extravagancia, Nero degradó la moneda romana y el aumento de los impuestos, aplastando una población que ya sufrió. El filósofo Séneca comentó: roba, él plunda, despoja. No niega nada para sí mismo, nada se niega a sí mismo, nada se dedica. Pero Nero necesitaba a alguien a quien culpar por el fuego, y su elección revela las profundidades de su naturaleza sádica. Giró su ira en la comunidad cristiana de Roma, lanzando una de las persecuciones más brutales de la historia. Lo que le hizo a estas personas inocentes te sorprenderá hasta tu núcleo. La persecución de Nero a los cristianos no fue solo la ejecución, fue el entretenimiento diseñado por un loco. El historiador Tácito describe el espectáculo horrible que siguió: cubierto con las pieles de las bestias, fueron desgarrados por perros y perecieron, o fueron clavados en cruces. O estaban condenados a las llamas y quemadas para servir como una iluminación nocturna cuando la luz del día había expirado. Deja que eso se hunda por un momento. Nero convirtió a los seres humanos en antorchas vivas para encender sus jardines por la noche. Esto no fue la guerra o incluso la brutalidad romana típica, esta fue la creatividad sádica que desafía la comprensión. La tradición cristiana sostiene que fue durante esta persecución que los apóstoles Peter y Paul fueron martirizados en Roma. Pero las tendencias sádicas de Nero no conocían absolutamente ningún límite. En 65 DC, pateó su wife embarazada Epopea Sabina hasta la muerte en un ataque de ira. El mismo año, ordenó a su ex tutor Séneca que terminara su propia vida bajo sospecha de conspiración. El filósofo, obligado a abrir sus venas, enfrentó la muerte con calma estoica, consolando a sus amigos llorones con las palabras: ¿qué necesidad hay para llorar sobre partes de la vida? Todo requiere lágrimas. Aquí hay algo que hará hervir la sangre. Nerón incluso hizo que su joven hijastro Rufius Crispus se ahogue por esclavos mientras el niño estaba pescando. ¿Por qué? Porque el niño había estado jugando para ser un general con sus amigos. Piense en ese nivel de paranoia y crueldad. A medida que la paranoia de Nerón creció, también lo hizo su víctima. En 65 DC, se descubrió la conspiración de Pisonian, una trama para asesinar a Nerón y reemplazarlo con Gaius Calpurnius Piso. La retribución del emperador fue rápida y despiadada.
Docenas de los ciudadanos más destacados de Roma se vieron obligados a terminar sus propias vidas, incluidos el poeta Lucan y Petronius, autor de The Satyricon. Lucan, mientras sangraba hasta la muerte, recitó líneas de su poema épico Parsalia que describe la muerte de un soldado. La purga fue tan extensa que Tácito escribió que era como una masacre de la nobleza. A pesar de su crueldad, Nero cultivó una imagen populista, a menudo mezclándose con gente común en tabernas y burdeles. Patrocinó juegos lujosos y distribuyó comida a las masas, ganando cierta popularidad entre las clases bajas. El festival de Saturnalia se volvió cada vez más elaborado bajo su gobierno, e incluso participó en carreras de carros públicos y concursos de gladiadores, sorprendiendo a la aristocracia pero deleitando a las multitudes. Sin embargo, a medida que avanzaba su reinado, el descontento se hirvió entre la élite y el ejército. En el año 68 DC, la tormenta finalmente se rompió cuando Gaius Julius Vindex, gobernador de Gallia Lugdunensis, se rebeló contra el gobierno de Nero. Aunque Vindex fue derrotado, sus acciones provocaron una reacción en cadena que destruiría al emperador. Las legiones españolas declararon para Galba, y la guardia praetoriana en Roma abandonó a Nerón. El Senado, envalentonado por su posición debilitante, lo declaró un enemigo público. Enfrentando una inevitable derrota, Nerón huyó de Roma con un puñado de fieles sirvientes. El 9 de junio de 68 DC, en una villa fuera de la ciudad perteneciente a su liberto Faón, el emperador que alguna vez fue loco se preparó para quitarse la vida. Sus famosas últimas palabras capturaron perfectamente los delirios que habían definido su reinado: «¿Qué artista muere en mí? Qualis artifex pereo». Incluso en sus momentos finales, Nerón luchó por encontrar el coraje para poner fin a su vida, lamentando: «Cuán fea y vulgar se ha vuelto mi vida». Fue solo con la ayuda de su secretario Epafrodito que finalmente condujo una daga a su garganta. Pero aquí está la parte retorcida: incluso la muerte no pudo terminar la influencia de Nero. La muerte de Nerón marcó el final de la dinastía Julio-Claudiana y hundió a Roma en el caótico año de los 4 emperadores. Pero esto es lo que es realmente increíble: incluso en la muerte, su sombra se hizo tan grande que surgieron varios impostores que afirmaban ser Nerón, jugando con los miedos y las esperanzas de la gente. Estos falsos Neros ganaron seguidores significativos, particularmente en las provincias orientales, lo que demuestra el complejo legado que este loco dejó atrás. Durante años, la gente no podía creer que su emperador de pesadilla realmente se hubiera ido. La frase «el violín de Nerón» entró en el léxico como un símbolo de irresponsabilidad frente al desastre, y su reinado se erige como la última historia de advertencia de poder absoluto corrompiendo absolutamente. El poeta romano Juvenal capturó perfectamente el legado de Nero. ¿Hay alguna maldad alienígena a ese monstruo? En Nero, Roma realmente había encontrado a su emperador de pesadillas. Sin embargo, su impacto en la cultura romana fue innegable. El Coliseo, construido por Vespasiano, fue construido en el sitio del estanque de Nero en el Domus Aurea. Tal vez regresando a la gente lo que Nerón había reclamado por sí mismo. Pero si crees que el loco de Roma era aterrador, prepárate para un gobernante cuyo nombre se congelara en los labios de las personas. En las tierras de Frost de Rusia del siglo XVI, surgió una figura cuya brutalidad haría que Vlad y Nero parecieran aficionados. Iván IV Vasilievich, Iván el Terrible, ascendió al trono ruso en 1547. Marcando el comienzo de una era de paranoia y derramamiento de sangre sin precedentes que alteraría para siempre la historia rusa. Como escribió el historiador ruso Nikolai Karamzin, el nombre de Iván el Terrible se congeló en los labios de la gente. Nacido el 25 de agosto de 1530, en la antigua ciudad de Kolomenskoye, cerca de Moscú, Iván fue el tan esperado heredero de la dinastía Rurik. Sus primeros años estuvieron marcados por una tragedia que lo daría a un monstruo. Perdió a ambos padres a los 8 años, su padre Vasily III murió cuando Iván tenía solo 3 años, y su madre Elena Glinskaya, quien sirvió como regente, probablemente fue envenenada 5 años después.
El joven príncipe creció presenciando luchas de poder brutales entre los boyaros, la noble clase de Rusia. Estas experiencias lo consumieron con sospecha y rabia. En sus escritos posteriores, Iván recordó cómo los boyaros acecharon a través de los palacios de mi padre como si fueran su propio jueces y cómo confiscaron el poder sin pensar en nosotros. A los 16 años, Iván fue coronado zar de todas las rusas el 16 de enero de 1547 en la Catedral de la Latición del Kremlin de Moscú. Fue el primer gobernante en reclamar este elevado título, derivado de César. Inicialmente, su reinado se mostró prometedor, implementó reformas, revisó el Código de la Ley en 1550 y convocó el primer Parlamento de Rusia en 1549. Iván también supervisó la conquista de los kanatos de Kazán en 1552 y Astracán en 1556, expandiendo en gran medida el territorio de Rusia. Pero debajo de esta chapa de progreso acechaba una oscuridad que pronto envolvería a la nación. El punto de inflexión llegó en 1560 con la muerte de la amada primera esposa de Iván, Anastasia Romanovna. Consumido por el dolor y la paranoia, Iván se convenció de que había sido envenenada por boyares traicioneros. Este evento marcó su descenso a la locura absoluta y la tiranía. Comenzó a ver enemigos en todas partes, incluso entre sus asesores más cercanos. El prometedor gobernante se retiró de la vida pública, su estado de ánimo se balancea violentamente entre la reflexión piadosa y la ira asesina. Lo que hizo a continuación sorprendería a toda su corte y hundiría a Rusia en su periodo más oscuro. En 1565, Iván sorprendió a su corte haciendo algo sin precedentes, abdicó el trono y se retiró a la ciudad de Alexandrov, a 112 kilómetros al noreste de Moscú. Pero este no fue una jubilación simple. Iván envió 2 cartas, una al clero ortodoxo acusando a los boyaros de traición y malversación de fondos, y otro a los mismos boyares, renunciando al trono. Este movimiento dramático arrojó a todo el país al caos. Después de un mes de incertidumbre, una delegación de boyaros y clérigos viajó a Alexandrov para rogar a Iván que regresara. Su acuerdo llegó a un precio que convertiría a Rusia en una pesadilla viva. Iván creó el Oprichnina, un estado dentro de un estado que se convirtió en su instrumento de terror. El Oprichniki, su guardia personal y la policía secreta, vestida con caballos negros y montares negros, llevando cabezas de perros y escobas como símbolos de su deber de oler la traición y barrer a los enemigos de Iván. Como Iván proclamó, tengo la voluntad y el poder de recompensar a mis sirvientes y castigar la desobediencia. Estas no eran solo palabras, eran una promesa de horror por venir. El Oprichniki desató un reinado de terror en Rusia que desafía la imaginación. Ciudades enteras fueron arrasadas por las órdenes de Iván. En 1570, la próspera ciudad de Novgorod se convirtió en el objetivo de la ira paranoica de Iván. Sospechando que la ciudad de conspirar al defecto a Polonia-Lituania, Iván lideró su Oprichniki en un alboroto de 6 semanas. Las cuentas contemporáneas hablan de hasta 60.000 personas masacradas, sus cuerpos obstruyen literalmente el río Volkhov. El arzobispo de Novgorod, Pimen, fue cocido en una piel de osito y murió los perros de Iván. El Oprichniki saqueó sistemáticamente la ciudad, destruyendo monumentos de siglos de antigüedad y ardientes en el campo circundante. El comerciante alemán Johann Taube, un testigo ocular de la masacre, escribió, los hombres y las mujeres, viejos y jóvenes, se ahogaron en el río, empalados, colgados o cortados en pedazos. Las calles estaban llenas de cadáveres. Esto no fue una guerra, este fue el genocidio orquestado por el propio gobernante de Rusia. Pero la crueldad de Iván se extendió incluso a su propia familia de manera que te sorprenderá. En noviembre de 1581, en un ataque de ira, golpeó a su nuera embarazada Elena Sheremeteva, haciendo que ella abortara. Cuando su hijo y su heredero Iván Ivanovich lo confrontaron sobre esta brutalidad, el zar voló a un frenesí asesino. Golpeó a su propio hijo en la cabeza con su personal con punta de hierro, dando un golpe fatal. Mientras su hijo estaba muriendo, según los informes, Iván gritó con angustia, que me condenaran.
He matado a mi hijo. He matado a mi hijo. Este acto de filicida perseguiría a Iván por el resto de sus días y dejaría la sucesión de Rusia en completa crisis. La famosa pintura del siglo XIX de Ilya Repin, Iván de Terrible y su hijo Iván, representa dramáticamente este trágico momento, capturando el horror y el remordimiento en la cara de Iván mientras acuna a su hijo moribundo. Las tendencias sádicas de Iván no conocían límites creativos. Uno de sus métodos favoritos era tener víctimas hervidas vivas en grandes macetas o caldera. Otros fueron empalados, colgados, decapitados o desgarrados por caballos salvajes. En un incidente particularmente horrible, Iván supuestamente tuvo un embajador francés quemado vivo dentro de una jaula de hierro por negarse a quitarse el sombrero en la presencia del zar. El zar disfrutó personal de diseñar nuevos métodos de tortura. Según los informes, ordenó a los pies del príncipe Boris Telupa que se clavara en un piso de madera antes de que lo piratearan por negarse a participar en una de las juergas borrachas de Iván. Pero la vida personal de Iván estaba igualmente retorcida, y lo que le hizo a sus esposas te hará cuestionar cómo alguien podría ser tan malvado. La vida personal de Iván era tan sangrienta como su reinado. Tenía 7 esposas, aunque solo las 3 primeras fueron reconocidas por la Iglesia Ortodoxa. Sus matrimonios posteriores se consideraron ilegítimos, y aquí está la parte verdaderamente enferma. Algunas de sus novias se encontraron misteriosas y fines inoportunos que claramente no eran accidentes. Según los informes, María Dolgorúkaya se ahogó el día después de su boda cuando Iván la acusó de no ser virgen. Se dijo que otra esposa, Vasilisa Melentieva, fue enterrada viva cuando Iván la atrapó con un amante. La historia matrimonial del zar era tan notoria que inspiró el proverbio ruso, con Iván, necesitas una nueva esposa cada año. A pesar de su reputación de crueldad indescriptible, Iván también era conocido por su inteligencia y devoción religiosa, una contradicción que lo hace aún más aterrador. Acumuló una de las bibliotecas más grandes de Europa con más de 800 volúmenes, notable para ese tiempo. Era un escritor prolífico, escribiendo extensiones teológicas y letras de lengua afilada. En 1570, se dedicó a un famoso debate teológico con el reformador protestante Jan Rokita, demostrando su profundo conocimiento de la doctrina ortodoxa. En momentos de remordimiento, Iván rezaría durante horas e incluso se consideraba abdicar para convertirse en monje. Fundó la famosa Catedral de San Basilio en Moscú con sus distintivas cúpulas de cebolla coloridas para conmemorar su conquista de Kazán. Esta dualidad, erudito brillante y asesino salvaje, hace de Iván quizás el monstruo psicológicamente más complejo de la historia. Cuando el reinado de Iván llegó a su fin, Rusia era una tierra devastada por la guerra, la hambruna y la opresión. El reino que alguna vez fue muy loco había sido arrojado por la paranoia y la brutalidad de su propio gobernante. La guerra livónica, 1558 a 1583, que Iván había iniciado para obtener acceso al mar Báltico, terminó en derrota y pérdidas territoriales. El Oprichnina había diezmado la aristocracia y la economía del país. Iván murió el 18 de marzo de 1584, mientras jugaba al ajedrez. La leyenda dice que cuando alcanzó la pieza del rey, se derrumbó, pronunciando sus últimas palabras, «Estoy herido. Llame a los monjes». Su muerte hundió a Rusia en el tiempo de problemas, un periodo de crisis dinástica e invasión extranjera. El legado de Iván de Terrible es complejo, mientras que sentó las bases para el Imperio ruso, su reinado estuvo marcado por una crueldad inimaginable y la casi destrucción de su propio reino. Centralizó el poder en manos del zar, un modelo seguido de futuros autócratas rusos. La sombra del terror de Iván sería grande sobre la historia rusa, influyendo en futuros líderes de Peter el Grande a Joseph Stalin. Como escribió el historiador Robert Payne, Iván de Terrible se encuentra al comienzo de la historia rusa como un coloso del mal, con el futuro del futuro. Pero aún no hemos terminado con los monstruos reales.
Nuestro tirano final nos lleva a la Inglaterra medieval, donde surgió un rey cuya crueldad e incompetencia obligarían a sus propios nobles a crear uno de los documentos más importantes de la historia. En los anales de la historia inglesa, pocos monarcas han dejado un legado tan oscuro como el rey Juan. Nacido el 24 de diciembre de 1166 en Beaumont Palace en Oxford, John gobernó Inglaterra de 1199 a 1216, dejando un rastro de crueldad, traición e incompetencia que siempre empañaría a la corona. El historiador Sir Warren Ollister lo expresó perfectamente: en toda la historia inglesa, no hay figura más problemática que definir que el rey John. Pero lo que John hizo para asegurar su trono le mostrará exactamente qué tipo de monstruo era realmente. John era el hijo menor de Enrique II y Eleanor de Aquitaine, nunca esperaba heredar el trono. Fue apodado Lackland porque su padre ya había distribuido vastos territorios entre los hermanos mayores de John. Poco sabía Henry II que su hijo menor demostraría no solo la tierra, sino también la lealtad, el respeto y la decencia humana básica. El camino de John al trono en 1199 estuvo marcado por la controversia inmediata. Su hermano mayor, Richard de Leonard, había muerto sin un heredero legítimo, pero había otro reclamante, el joven sobrino de John, Arthur de Brittany. John se movió rápidamente para asegurar su posición, pero la sombra de Arthur perseguiría su reinado y conduciría a uno de los episodios más escalofriantes en la historia medieval. En 1202, John capturó a Arthur, de 16 años, durante un asedio en el castillo de Mirebeau en Poitou. Lo que sucedió después ha sido objeto de especulación y horror durante siglos. Según cronistas contemporáneos, John, en un ataque de ira borracha, asesinó a Arthur con sus propias manos. El monje Ralph de Coesal escribió que John capturó a Arthur y lo mató con su propia mano. Algunas cuentas sugieren que John ató piedras al cuerpo de Arthur y lo arrojó al Sena. El cronista William de Newburgh agregó un detalle aún más horrible, alegando que John tenía los ojos de Arthur desgarrados antes del asesinato. La desaparición de Arthur sigue siendo uno de los grandes misterios no resueltos de la historia medieval, pero consolidó la reputación de John por brutalidad despiadada. Como Shakespeare más tarde escribiría en su obra King John, el dedo sangriento de su poder mancha la belleza de tu paz. Pero la crueldad de John no estaba reservada solo para rivales. En 1210, ordenó a 28 rehenes galeses, hijos de familias nobles, que se colgaran en el castillo de Nottingham. Estos eran niños, algunos tan pequeños como 12, y ven como garantía de buen comportamiento. Su ejecución conmocionó a la sociedad medieval y claramente demostró el completo desprecio de John por la caballería y el honor. Los apetitos del rey eran tan infames como su crueldad. Las crónicas describen cómo arrebataría a las esposas e hijas de los hombres por su placer. Un incidente particularmente notorio involucró a Matilda de Braose, esposa de uno de sus varones. Cuando su esposo William de Braose cayó en desgracia, John hizo que Matilda y su hijo mayor encarcelaron en el castillo de Corfé. En un horrible acto de venganza, supuestamente los mató de hambre. Cuando se encontraron sus cuerpos, los testigos dijeron que Matilda había roído las mejillas de su hijo en su desesperación por la comida. Este incidente, registrado en los anales de Margam Abbey, sorprendió incluso a los contemporáneos de John. El reinado de John estuvo marcado por constantes fracasos militares. En 1204, perdió a Normandía, el hogar ancestral de la monarquía inglesa desde William de Cankere. Esta humillante derrota le valió otro apodo poco halagador, Softsword. En casa, el gobierno de John se caracterizó por impuestos opresivos y justicia arbitraria. Explotó las leyes forestales reales para extorsionar el dinero de sus sujetos, imponiendo multas duras por infracciones menores. Quizás el ejemplo más infame de su avaricia involucró a los judíos de Bristol en 1210. Cuando el rico judío Abraham de Bristol se negó a pagar una enorme demanda fiscal, John ordenó que uno de los dientes de Abraham se retirara cada día hasta que acordó pagar. Abraham sufrió la pérdida de 7 dientes antes de finalmente ceder.
Esto era parte de un patrón más amplio. En 1210, John impuso un impuesto de 66.000 marcas a los judíos de Inglaterra, equivalente a aproximadamente una cuarta parte de los ingresos anuales de la corona. La tiranía de John finalmente llegó a su punto de ruptura en 1215, cuando sus propios varones tenían suficiente de su brutal regla. Lo que lo obligaron a hacer cambiaría la historia del inglés para siempre. En 1215, John Sperens, harto de su gobierno tiránico, lo obligó a firmar la Carta Magna en Runnymede. Este innovador documento fue una respuesta directa a los abusos de poder de John y se convertiría en la base de las libertades inglesas. La carta incluyó 63 cláusulas que se ocupan de todo, desde los derechos de la Iglesia hasta los pagos feudales. La cláusula 39, que declaró que ningún hombre libre será incautado o encarcelado o despojado de sus derechos o posesiones o prohibido o exiliado o privado de su posición de ninguna manera. Ni procederemos con la fuerza contra él o enviaremos a otros a hacerlo, excepto por el juicio legal de sus iguales o por la ley de la tierra. Es particularmente famoso como un precursor a los conceptos de debido proceso modernos. Pero aquí está la cosa sobre los tiranos, no honran los acuerdos. John no tenía absolutamente ninguna intención de cumplir su palabra. Inmediatamente apeló al Papa Innocent III, quien anuló la carta, hundiendo a Inglaterra en la guerra civil. Los varones, en desesperación, invitaron al príncipe Louis de Francia a tomar el trono inglés. A medida que avanzaron las fuerzas de Louis, la fortuna de John se derrumbó. En octubre de 1216, mientras huía de las fuerzas rebeldes, el tren de equipaje de John fue atrapado por la marea mientras cruzaba el lavado. Perdió sus joyas de la corona y, lo que es más importante, la corona misma, una metáfora apropiada para su desastroso reinado. La pérdida de las joyas de la corona fue un golpe simbólico para la autoridad ya debilitada de John y se sumó a la sensación de que su reinado fue maldecido. Días después, el 18 de octubre de 1216, John murió en el castillo de Newark, supuestamente después de un episodio de disentería provocada por el exceso de duraznos y la nueva sidra. Incluso en la muerte, no pudo escapar del ridículo. El cronista Matthew Paris escribió, la falta como es, el infierno en sí mismo se vuelve más sucio por la presencia del rey John. Su muerte en Newark fue vista por muchos como juicio divino. El castillo, ahora en ruinas, sigue siendo un testimonio de este momento crucial en la historia inglesa. El legado de John es uno de fracaso y crueldad. Su reinado vio a Inglaterra perder vastos territorios en Francia, sufrir bajo impuestos opresivos y descender a la guerra civil. Sin embargo, paradójicamente, sus excesos condujeron a uno de los documentos más importantes de la historia inglesa, la Carta Magna. Aunque inicialmente es un fracaso, la Carta Magna se volvería a emitir varias veces y se convertiría en una piedra angular del derecho constitucional inglés. La imagen del rey John como tirano ha sufrido siglos, inmortalizada en la cultura popular desde la obra de Shakespeare King hasta los cuentos de Robin Hood, donde a menudo es retratado como el villano príncipe John. Su reinado sirve como un marcado recordatorio de los peligros del poder real sin control y la importancia del Estado de Derecho. Cuando el cronista del siglo XIII, Roger de Wendover, resumió el reinado de John, era un tirano en lugar de un rey, un destructor en lugar de un gobernador, un opresor de su propio pueblo y un amigo para extraños. A pesar de sus fallas, el reinado de John tenía algunos aspectos positivos a menudo pasados por alto. Fue un administrador hábil que introdujo innovaciones en el gobierno real, incluidos rollos de tuberías para registrar las finanzas reales. También estableció el puerto de Liverpool en 1207, otorgándole una carta real. Las acciones sin embargo, están eclipsadas por sus notorios hechos. Desde el bosque de estacas de Vlad en el siglo XV Guayachia hasta la Roma Burning de Nero en el 64 DC, desde el reinado de terror de Iván en el siglo XVI. Rusia hasta el gobierno tiránico de John en Inglaterra medieval, estos gobernantes han dejado marcas indelebles en nuestra memoria colectiva. Como Lord Acton escribió,
el poder tiende a corromper y el poder absoluto se corrompe absolutamente. Estos 4 hombres demostraron que cuando el poder absoluto se encuentra con las mentes retorcidas, los resultados pueden ser absolutamente aterradores.